Como saben, yo soy Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía y Magíster en Ciencias de las Religiones, y hoy vamos a iniciar nuestro capítulo número 11 de este recorrido sobre el Jesús histórico. Y vamos a comentar ya las últimas horas de Jesús en Jerusalén. Apenas pudo disfrutar Jesús de unas horas de libertad después de su despedida, de su última cena. Hacia medianoche fue apresado por la policía del templo en un huerto situado en el Valle del Cedrón, al pie del Monte de los Olivos, a donde se había retirado a orar. Un hombre que condenaba públicamente el sistema del templo y que hablaba ante judíos venidos de todo el mundo sobre un imperio que no era el de Roma, no podía seguir moviéndose libremente en el explosivo ambiente de las fiestas de Pascua. ¿Podemos saber qué es lo que ocurrió en los últimos días de Jesús? Un dato es seguro: Jesús fue condenado a muerte durante el reinado de Tiberio por el gobernador Poncio Pilato. Así nos informa Tácito, el célebre historiador romano. Esto lo vemos en los Anales, capítulo 15, 44-3. Lo podemos resumir así: Jesús fue ejecutado en una cruz. La sentencia fue dictada por el gobernador romano. Hubo una acusación previa por parte de las autoridades judías. Solo Jesús fue crucificado. Nadie se preocupó de eliminar a sus seguidores. Esto significa que Jesús fue considerado peligroso, porque con su actuación y mensaje denunciaba de raíz el sistema vigente. Pero ni las autoridades judías ni las romanas vieron en él al cabecilla de un grupo de insurrectos. De ser así, habían actuado contra todo el grupo. Así sucedió hacia el año 45 con Teudas y sus seguidores, contra los que el gobernador Fado envió un escuadrón de caballería provocando innumerables muertos. Esto lo podemos ver en Antigüedades de los Judíos 2098. Entre los años 53 y 55, Félix mandó a sus soldados contra un profeta popular llamado el egipcio, dando muerte a 400 de sus seguidores. Esto lo podemos ver en Antigüedades de los Judíos 18 del 85 al 90. Bastaba solo con eliminar al líder, pero había que hacerlo aterrorizando a sus seguidores y simpatizantes. Nada podía ser más eficaz que su crucifixión pública ante las muchedumbres que llenaban la ciudad. Como es sabido, los evangelios ofrecen una narración muy detallada de la pasión de Jesús. Marcos 14:15, Mateos 26:27, Lucas 22:23 y Juan 18:19. También podemos encontrar toda esta narrativa en el Evangelio apócrifo de Pedro, fragmento de un evangelio perdido en que se conserva el relato de la pasión a partir de la intervención de Herodes. Nadie ha presentado hasta el momento una teoría que explique de manera convincente la relación entre estos escritos. Por lo general, se reconoce la importancia de Marcos como fuente de Mateo y de Lucas. En concreto, Mateo le sigue muy de cerca, añadiendo algunos retoques. Lucas tiene una originalidad más marcada, y por eso hay quienes opinan que su autor, además de utilizar a Marcos, cuenta también con otra tradición popular. Se discute si Juan representa una fuente diversa de Marcos o no. Recientemente Crozan ha reconstruido a partir del Evangelio apócrifo de Pedro un texto breve que llama Evangelio de la Cruz y que sería, según él, la fuente única de todos los relatos de la pasión que conocemos. Su hipótesis solo ha encontrado algún eco entre miembros del Jesús Seminar. En primer lugar, no sabemos quiénes han podido ser testigos directos de los hechos. Los discípulos huyeron a Galilea. Las mujeres pudieron observar algo a cierta distancia y ser testigos de los acontecimientos públicos. Pero ¿quién pudo saber cómo se desarrolló la conversación entre Jesús y el sumo sacerdote o el encuentro con Pilato?
Probablemente los primeros cristianos tenían noticia del curso general de los acontecimientos, interrogatorio ante las autoridades judías, entrega a Pilato, crucifixión, pero no de sus detalles. El problema está en saber si los relatos describen acontecimientos reales iluminados por una cita bíblica o si son los textos bíblicos los que han llevado al escriba a inventar total o parcialmente determinado episodio. Las dos monografías más recientes y autorizadas sobre la pasión reflejan la diferente sensibilidad en la investigación actual. Raymond Brown tiende a considerar los relatos como historia recordada en las comunidades cristianas, iluminada finalmente por las citas de los escribas. Crozat, por el contrario, piensa que la mayor parte de los relatos son profecía historizada, es decir, composiciones de los escribas que no se derivan del recuerdo de unos hechos concretos, sino que han sido elaboradas a partir de los textos bíblicos. Por otra parte, es necesario tener en cuenta las tendencias que se advierten en estos relatos y que la investigación moderna está precisando cada vez más con rigor. Es fácil resumirlas brevemente. Frente a los que pueden considerar los hechos de la pasión como desprovistos de sentido, estos escritos se esfuerzan por hacer ver, a veces de manera artificiosa, que se han ido cumpliendo providencialmente los designios de Dios. Es clara también la tendencia cada vez mayor de la tradición a disculpar a los romanos, subrayando la inocencia de Pilato, mientras que insiste de manera cada vez más brutal en culpabilizar a todo el pueblo judío de la crucifixión del Mesías, Hijo de Dios. Este hecho, que está en el origen de tantas persecuciones a los judíos, se debe a que los cristianos, que se están extendiendo entre los gentiles, no quieren ganarse la hostilidad de Roma. Este hecho, que está en el origen de tantas persecuciones a los judíos, se debe a que los cristianos, que están extendiéndose entre los gentiles, no quieren ganarse la hostilidad de Roma presentándose como herederos de alguien condenado por las autoridades romanas como peligroso para el imperio. Al mismo tiempo desean diferenciarse claramente del resto de los judíos, que están siendo perseguidos por Roma después de la caída de Jerusalén. Aunque históricamente fue Pilato quien dictó la sentencia de muerte, Lucas lo presenta proclamando por 3 veces la inocencia de Jesús. Esto lo vemos en Lucas 24:4 y 14:22. Según Mateo, Pilato se declara inocente y se lava las manos. Esto lo vemos en Lucas 27:24. Juan lo presenta entregando a Jesús a los judíos para que sean ellos los que lo crucifiquen. Esto lo vemos en Juan 19:16. Por el contrario, aunque al comienzo Marcos en 14:1 solo habla de la conspiración de los sumos sacerdotes y escribas, Mateo 27:25 insiste en que es todo el pueblo el que exige la crucifixión de Jesús. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Según Juan, son los judíos los que piden su muerte. Esto lo vemos en 18:31-38. El proceso a Jesús se convierte más de una vez en proceso a los judíos. Al mismo tiempo, se advierte también el interés en presentar a Jesús como el mártir inocente, ejecutado injustamente por los impíos, pero rehabilitado por Dios, siguiendo un esquema bien conocido en la tradición judía. De esta manera, el crucificado se convierte en modelo ejemplar para los cristianos que están sufriendo persecución. No hemos de olvidar, por último, la tendencia a desarrollar episodios legendarios muy del gusto de los relatos populares. Pensemos, por ejemplo, en la amputación de la oreja de Malco, que solo aparece en Juan 18:10, los sueños de la mujer de Pilato, que aparecen en Mateo 27:19, o el campo de sangre, comprado con las 30 monedas de la traición. Esto lo vemos en Mateo 27:3-10. Sin duda es el incidente del templo el que precipita la actuación contra Jesús. Los que irrumpen en el huerto de Getsemaní son las fuerzas de seguridad del templo, no los soldados romanos de la Torre Antonia. Juan 18:3-12 habla de la presencia de una cohorte, unidad militar formada por 600 soldados. El dato no merece el menor crédito.
no solo por el número evidentemente exagerado de hombres, sino porque es impensable que soldados romanos conduzcan a Jesús ante el sumo sacerdote y no ante su prefecto. La escena descrita en 18:19 ha sido compuesta por Juan para destacar el señorío de Jesús, que al decirle "yo soy", los hace caer a todos por los suelos. Las fuentes nos dicen que fue Judas, uno de los 12, quien prestó su colaboración. El dato parece histórico, aunque la escena del beso público a Jesús ha sido probablemente creada para resaltar más la infamia de su actuación. Al ser detenido Jesús, los discípulos huyen asustados a Galilea. Solo quedan en Jerusalén algunas mujeres, tal vez porque corren menos peligro. Jesús fue conducido a casa de Caifás, el hombre fuerte de Jerusalén por los años 30. No solo era el sumo sacerdote que gobernaba el templo y la ciudad santa, sino la máxima autoridad del pueblo judío disperso por todo el imperio. Presidía el Sanedrín y representaba al pueblo de Israel ante el poder supremo de Roma. Detrás de Caifás se movía un poderoso clan que dominó la escena religiosa y política de Jerusalén durante toda la vida de Jesús, la familia de los Anás, los Ben-Anín. Anás, su fundador, había sido sumo sacerdote durante muchos años. El clan sacerdotal de los Anás dejó en la tradición judía el recuerdo de una familia rapaz que utilizaba toda clase de intrigas, presiones y maquinaciones para acaparar los cargos más influyentes y rentables del templo entre sus miembros. Cada vez hay menos dudas de las buenas relaciones y estrecha colaboración que existió entre Caifás y Pilato. No hemos de olvidar que los sumos sacerdotes eran seleccionados por el prefecto no por su piedad, no por su condición religiosa, sino por su disponibilidad para colaborar con Roma. Por su parte, los sumos sacerdotes procuraban por lo general plegarse a una prudente colaboración que les permitiera mantenerse durante largo tiempo en el poder. Eran colaboracionistas del imperio. ¿Qué es lo que ocurrió esa última noche que Jesús pasó en la tierra detenido por las fuerzas de seguridad del templo? No es nada fácil reconstruir los hechos, pues las fuentes ofrecen versiones notablemente diferentes. Según Marcos, Jesús es llevado desde Getsemaní ante el sumo sacerdote, reunidos todos los sumos sacerdotes, los ancianos y escribas, es decir, los grupos que constituyen el Sanedrín. Llegan a la conclusión de que es reo de muerte. Esto lo vemos en Marcos 14, 53, 64. Al día siguiente por la mañana vuelven a reunirse, pero es solo para atar a Jesús y entregarlo a Pilato. Esto lo vemos en 15:1. Según Lucas, no hay reunión alguna durante la noche. El Sanedrín solo se reúne al día siguiente por la mañana, pero la escena concluye sin el menor acto jurídico. Esto lo vemos en Lucas 22, 66, 7:1. A continuación lo conducen ante Pilato. Esto lo vemos en 23:1. Según Juan, Jesús es conducido a casa de Anás, suegro de Caifás. Esto lo vemos en 18:13, que le pregunta sobre sus discípulos y su doctrina. A continuación lo envían atado a casa de Caifás, donde nada sucede. Esto pasa en 18:24. Finalmente es conducido a la residencia de Pilato en el 18:28. En este último relato, el Sanedrín está totalmente ausente y no hay nada que evoque la celebración de un proceso por parte de las autoridades judías. Como ven, los datos son confusos y contradictorios. Según Marcos, el Sanedrín se reúne durante la noche y condena solamente a Jesús por haberse proclamado Mesías e Hijo de Dios, y por haberse arrogado la pretensión de venir un día sobre las nubes del cielo, sentado a la derecha de Dios. Su actitud, según el relato, provoca el escándalo del sumo sacerdote, que grita horrorizado. Aquel pobre hombre que está allí atado ante ellos no es el Mesías ni el Hijo de Dios, es un blasfemo. El veredicto del Sanedrín es unánime, reo de muerte. En realidad, todo hace pensar que esta comparecencia de Jesús ante el Sanedrín judío nunca tuvo lugar. Es una creación imaginaria del escritor. Probablemente esta dramática escena es una composición cristiana posterior, ficticia, elaborada para mostrar
que Jesús ha muerto en la cruz por los títulos de Mesías e Hijo de Dios que le atribuyen los cristianos y que tanto escandalizan a los judíos. También el Evangelio de Juan refleja esta misma sensibilidad. No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Juan 10:33. Por otra parte, el proceso ante el Sanedrín, tal como aparece en los evangelios, contradice lo que podemos saber por la Mishnah, que al describir el funcionamiento del Sanedrín, dice que las reuniones están prohibidas en días festivos o preparatorios. No pueden celebrarse de noche y han de tener lugar en el atrio del templo, no en el palacio del sumo sacerdote. Una vez detenido Jesús, lo que preocupa es poner a punto la acusación que llevarán por la mañana al prefecto romano, es decir, reunir en su contra cargos que merezcan la pena capital. Ritkin ha mostrado de manera convincente que Jesús no fue conducido ante el Gran Sanedrín, sino al consejo privado de Caifás, cuya función era asesorarle no en doctrinas religiosas, sino en cuestiones de gobierno y políticas, con graves repercusiones de estabilidad general. La decisión de eliminar a Jesús parece estar tomada desde el comienzo, pero ¿cuáles son los motivos reales que mueven a este grupo de dirigentes judíos a condenarlo? En ningún momento se habla de su actitud ante la Torá, su crítica a las tradiciones de los mayores, su acogida a los pecadores o las curaciones realizadas en sábado. En este consejo de Caifás no toma parte el grupo fariseo en cuanto tal, y por otra parte, lo que realmente preocupa son las repercusiones políticas que puede tener la actuación de Jesús. Aunque según el relato, Jesús es condenado por blasfemo al haberse proclamado Mesías, Hijo de Dios, Hijo de Hombre, la combinación de estos tres grandes títulos cristológicos que constituían el núcleo de la fe en Jesús, expresada en el lenguaje cristiano de los años 60, no está indicando que estemos ante una escena que difícilmente puede ser histórica. Jesús no es condenado por nada de esto. El título Hijo de Dios en la cultura monoteísta del pueblo judío es un título mesiánico que todavía no expresa explícitamente el significado que adquirirá más tarde, cuando los cristianos confiesen la condición divina de Jesús. Tampoco se le condena por su pretensión de ser el Mesías esperado. Es posible que algunos de sus seguidores vieran en él al Mesías y lo hicieran correr entre la gente. Pero al parecer, Jesús nunca se pronunció abiertamente sobre su persona de esa manera. A la cuestión de su mesianidad respondía de forma ambigua. Ni lo afirmaba ni lo negaba. Por supuesto, ninguno de los que toma parte en este interrogatorio piensa que Jesús sea el Mesías. Lo que de verdad les preocupa no es clarificar su identidad. Ellos lo ven como un falso profeta que se está convirtiendo en un peligro para todos. Presentarse como Mesías no es blasfemia, pero sí algo políticamente explosivo que puede dar pie para acusarlo contra Roma, sobre todo por su actitud en la capital, que comienza a ser una amenaza para la estabilidad del sistema. El ataque al templo es sin duda la causa principal de la hostilidad de las autoridades judías contra Jesús y la razón decisiva de su entrega a Pilato. El relato cristiano no lo ha podido ocultar. El ataque al templo como causa de la hostilidad contra Jesús no desaparece nunca del horizonte de las fuentes cristianas. Lo recuerda Marcos en la cena ante el sumo sacerdote, 14:57-58. Aparece luego en las burlas que se le hacen al crucificado, Marcos 15:29-30. En Mateo aparece en 27:39-40. Se recuerda en la acusación a Esteban, Hechos de los Apóstoles 6:13-14. Es un momento que la comunidad cristiana primitiva siempre lo tuvo presente. El detonante fue la intervención en el templo de Jesús. Su actuación contra el templo es una amenaza para el orden público lo suficientemente preocupante como para entregarlo al prefecto romano. Las cuestiones relativas al templo no dejaban indiferente a los romanos, como si se tratara de simples asuntos religiosos internos de los judíos.
El prefecto conocía bien el peligro potencial que encerraba cualquier alteración del orden en Jerusalén, sobre todo en el clima de Pascua y con la ciudad repleta de judíos provenientes de todo el imperio. Eso era un polvorín y Jesús estaba en medio con la chispa para incendiarlo todo. Poncio Pilato había desembarcado en Cesarea del Mar el año 26, nombrado por Tiberio prefecto de Judea. Venía a tomar posesión de su cargo, pertenecía a la pequeña nobleza del orden ecuestre, no a la clase senatorial más aristocrática. A los ojos de sus superiores, él era un hombre obligado a hacer carrera. Pilato residía de ordinario en su palacio de Cesarea Marítima, a unos 100 kilómetros de Jerusalén, pero durante las fiestas judías más importantes subía al frente de sus tropas auxiliares hasta la ciudad santa para controlar la situación. Aquí se encuentra una mañana de abril del año 30 un reo maniatado e indefenso llamado Jesús de Nazaret y el representante del más poderoso sistema imperial que ha conocido la historia. Aunque algunos siguen identificando el pretorio donde fue sentenciado Jesús con la fortaleza Antonia, cada vez son más los que lo localizan en este palacio. No es fácil hacerse una idea clara de la personalidad de Pilato. Si escuchamos a Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, Pilato es un personaje conocido por sus sobornos, injurias, robos, atropellos, daños injustificados, maltratos, violencias, continuas ejecuciones sin juicio y una crueldad insaciante y muy lamentable. Por Flavio Josefo conocemos algunos incidentes provocados por Pilato en los que se manifiesta su falta de tacto, su desconocimiento de la sensibilidad religiosa del pueblo judío y también su capacidad de utilizar métodos brutales para controlar a las masas. Vitelio, legado de Siria, escuchó las quejas de los samaritanos y ordenó al prefecto que volviera a Roma a dar cuenta de su actuación violenta ante el emperador. Terminó sus días desterrado en las Galias. Probablemente no había sido un hombre tan sangriento y malvado como lo describe Filón de Alejandría, pero ciertamente fue un gobernador que no dudaba en recurrir a métodos brutales y expeditivos para resolver los conflictos. Al llegar a Judea, había encontrado a Caifás instalado en la dignidad de sumo sacerdote por el prefecto anterior, Valerio Grato. Pilato lo confirmó en su cargo y lo mantuvo hasta que ambos fueron cesados en el año más o menos 36-37 después de Cristo. No es extraño que los investigadores sospechen cada vez más que pudo haber un buen entendimiento y hasta una cierta complicidad entre Caifás y Pilato en la resolución del problema que Jesús les presentaba a ambos. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Los evangelios apenas dan a conocer detalles legales del proceso de Jesús ante Pilato. No es el objetivo de su relato. Por otra parte, tampoco parecen tener un conocimiento preciso de lo que ocurrió en el palacio del prefecto. Según Marcos 15:1-15, Jesús es conducido ante Pilato, quien le pregunta si es el rey de los judíos. Los sumos sacerdotes le acusan de muchas cosas, de manera genérica, mientras Jesús guarda silencio. A continuación se narra el intento de Pilato por desbloquear la situación, liberando a Jesús y condenando a Barrabás ante la presión del pueblo, que pide la crucifixión de Jesús. Pilato cede y lo envía a la cruz. En Mateo podemos ver 27:11-26. Se inspira en Marcos, pero añade dos episodios carentes de fundamento histórico, son inventos. El sueño de la mujer de Pilato, 19. Y su gesto teatral, levantándose las manos y provocando la terrible automaldición del pueblo judío. Dice así: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 24:25. ¿Qué vemos en Lucas 23:1-25? Se distancia bastante de Marcos. Presenta a los sumos sacerdotes acusando a Jesús de diversos cargos concretos y nos informa de una comparecencia de Jesús ante Herodes. Por su parte, el Evangelio de Juan ofrece un relato muy largo y elaborado, capítulos 18-28 hasta el capítulo 19-16.
Se trata de una construcción artificial en la que Pilato va pasando constantemente del interior del palacio, donde dialoga con Jesús, al exterior, donde habla con los judíos. Aunque ofrece detalles de interés para el historiador, su composición es una lección de cristología, adaptada, ajustada ya a la experiencia del Cristo resucitado. Y esta lección de cristología que Pilato recibe es directamente de Jesús, es lo que nos quiere decir el autor de Juan. El juicio tiene lugar probablemente en el palacio en el que reside Pilato cuando acude a Jerusalén. Es temprano, siguiendo la costumbre de los magistrados romanos, el prefecto comienza a impartir justicia muy pronto, después del amanecer. Pilato ocupa su sede en la tribuna desde la que dicta sus sentencias. Varios delincuentes esperan esa mañana el veredicto del representante del César. Jesús comparece maniatado. Es uno más. Las autoridades del templo lo han traído hasta aquí. Cuando llega su hora, Pilato no se limita a ratificar el proceso o la investigación que ha podido llevar a cabo Caifás. No dicta un exequatur, un ejecútese. Busca su modo propio de plantear el caso. Aunque Jesús ha sido entregado como culpable por las autoridades judías, el prefecto desea asegurarse por sí mismo si este hombre ha de ser ejecutado. Es él quien impone la justicia del imperio. Pilato no actúa de forma arbitraria. Para juzgar un caso como el de Jesús, en una provincia del imperio como era Judea, podía elegir entre dos procedimientos vigentes en aquellos momentos. Al parecer, no actúa siguiendo la práctica de la coerción, que le da la potestad absoluta para tomar en un determinado momento todas las medidas que juzgue necesarias para mantener el orden público, incluso la ejecución inmediata. Se trataba en realidad de una actuación arbitraria legalizada, por lo que podemos saber, recurre más bien a la cognitio extra ordinem, que es la práctica seguida de ordinario en Judea por los gobernantes romanos, una forma expeditiva de administrar justicia en la que no se siguen todos los pasos exigidos en los procesos ordinarios. Basta atenerse a lo esencial, escuchar la acusación, interrogar al acusado, evaluar la culpabilidad y dictar sentencia. Al parecer, Pilato actúa con gran libertad y de manera muy personal al desarrollar la cognitio. Escucha a los delatores, da la palabra al acusado, prescindiendo de más pruebas y pesquisas, centra la cuestión en lo que realmente tiene más interés para él, el posible peligro de agitación o insurrección que puede representar este hombre. Esta es la pregunta que se repite en todas las fuentes. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Es cierto que Jesús trata de erigirse como rey de esta provincia romana? Esta cuestión es nueva. No se la había planteado con ese contenido político ante las autoridades del templo. Desde la perspectiva del imperio, es la pregunta decisiva. Para Pilato, la intervención de Jesús en el templo y las discusiones que pueda haber sobre su condición de verdadero o falso profeta son en principio un asunto interno de los judíos. Como prefecto del imperio, él está más atento a las repercusiones políticas que puede tener el caso. Este tipo de profetas que despiertan extrañas expectativas entre la gente pueden ser a la larga peligrosos. Pilato considera a Jesús lo suficientemente peligroso como para hacerlo desaparecer. Basta con ejecutarlo a él. Sus seguidores no forman un grupo de insurrectos, pero conviene que su ejecución sirva de escarmiento para quienes sueñan en desafiar al imperio. La crucifixión pública de Jesús ante aquellas muchedumbres venidas de todas las partes era el suplicio perfecto para aterrorizar a quienes podían albergar alguna tentación de levantarse contra Roma. Los expertos discuten si la sentencia se basa en el delito del perduelio, es decir, sedición o ataque grave contra Roma, o más bien en el de crimen eace maiestatis populi Romani, es decir, daño al prestigio del pueblo romano y de sus mandatarios. Poco importa, Jesús es ejecutado por peligroso. Y aquí Antonio Piñero sí nos da la claridad y nos dice que Jesús es ejecutado por sedicioso. La razón de fondo está clara. El reino de Dios defendido por Jesús pone en cuestión al mismo tiempo todo aquel entramado de Roma y el sistema del templo.
Las autoridades judías fieles al Dios del templo se ven obligadas a reaccionar. Jesús estorba, invoca a Dios para defender la vida de los últimos. Caifás y los suyos lo invocan para defender los intereses del templo. Condenan a Jesús en nombre de su Dios, pero al hacerlo están condenando al Dios del reino, el único Dios vivo en el que cree Jesús. Lo mismo sucede con el Imperio de Roma. Jesús no ve en aquel sistema defendido por Pilato un mundo organizado según el corazón de Dios. Él defiende a los más olvidados del imperio. Pilato protege los intereses de Roma. El Dios de Jesús piensa en los últimos. Los dioses del imperio protegen la paz romana. No se puede a la vez ser amigo de Jesús y del César. No se puede servir al Dios del reino y a los dioses estatales de Roma. Las autoridades judías y el prefecto romano se movieron para asegurar el orden y la seguridad. Sin embargo, no es solo una cuestión de política pragmática. En el fondo, Jesús es crucificado porque su actuación y su mensaje sacuden de raíz ese sistema organizado al servicio de los más poderosos del Imperio Romano y de la religión del templo. Es Pilato quien pronuncia la sentencia: irás a la cruz. Pero esa pena de muerte está firmada por todos aquellos que por razones diversas se han resistido a su llamada a entrar en el reino de Dios y que se benefician del dinero, del poder y de la opresión que ejerce el imperio a los más débiles. Bueno, con esto terminamos esta nuestra penúltima clase y ya en la que sigue vamos a ver la crucifixión de Jesús y con esto terminamos nuestro curso de El Jesús Histórico en nuestro canal. Les aviso, viene un nuevo curso sobre la Navidad, el significado de las festividades navideñas y toda su fuerza y construcción en nuestro imaginario popular. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.